el tema de hoy es el estrés laboral y sus consecuencias. Como decíamos al principio, pues todos tenemos que trabajar, pero claro que todos quisiéramos trabajar en el mejor ambiente de trabajo, estar con el mejor salario, con las mejores prestaciones, pero bueno, eso no es fácil, ¿no? Y menos en estos tiempos post-pandemia, en estos tiempos donde hay muchísima escasez de trabajo, o inclusive también, viendo la contraparte, que sí hay trabajo, pero hay empresas, perdón, y hay trabajadores que no quieren ese puesto, no les interesa o no les llama la atención. Eso también vamos a hablar un poquito de este cambio de chip que está teniendo el mexicano con las dádivas del gobierno, que también creo que se ha metido al trabajador en una zona de confort que es muy peligrosa, que se está combatiendo el tener aspiraciones para una vida mejor, y eso no es nada bueno. Pero siguiendo con el tema y lo que hasta ahorita se tiene ya bien definido y bien canalizado de por dónde es la causa o el origen que va poco a poco llevando a una epidemia de estrés laboral en cada una de las empresas, bueno, pues entraríamos justamente a ese punto. Y doctor, pues yo lo decía un poquito antes, ¿no? De esas veces que normalmente cuando entras o estás en un lugar, ¡ay, qué padre! Y el reto, y te levantas y llegas y todo. Y ya llega un momento en el que, como tú dices, pasa el tiempo y ya de repente como que, ay, no quiero ir a trabajar, ay, no sé, ¿cuándo es el siguiente puente? O pediré de vacaciones, no, me voy a reportar enfermo. O sea, ya empieza uno como a evadir porque uno sabe que va a llegar algo indeseable, algo que no es un motivador, que no es un incentivo. Y luego a veces dicen, no, pues ahora sí yo hago como que trabajo porque pues hacen como que me pagan, ¿no? Así pues ahí es. no la llevamos, Sí, ¿no? pues Y bueno, y ahorita más adelante te comento lo que en la realidad ahorita estamos viendo que también está afectando. Pero en ese punto, ¿qué causas pueden estar sucediendo en esa empresa, en ese trabajo, oficina, lo que sea, que lleva a los empleados a ese estado de ánimo? Bueno, se dividen en diferentes áreas que pueden ser por el trabajo mismo, como por ejemplo, no es lo mismo, hay estresor, por ejemplo, como policía, sabemos que hay exigencias como policía, como médico, sabemos que hay exigencias como médico que debe estar disponible, que tienes que tener empatía, que tienes que no llevar con tus problemas, sino que tienes que llevar otra cara, Sí, etcétera. exacto. O sea, se tiene que cumplir con ciertas características meramente por el puesto. Si trabajo de taxista, sabemos que hay riesgo de asaltos, y si hay riesgo de X cosa, Maltratos, es decir, el mismo ajá. puesto puede traer ciertas exigencias. Exigencias, por ejemplo, en de seguridad, trabajo con espacios confinados, trabajos peligrosos, trabajos en alturas, por ejemplo, sustancias químicas peligrosas, con electricidad viva, pues todo eso me va a generar un estrés por las mismas características como puesto, como profesión, como área. Sabemos que todo urge en algunos casos, ¿no? Todo urge y es para hoy y se necesitan y mil cosas. Otra es por la cuestión de la organización. Hay organizaciones muy saludables y hay organizaciones que son muy enfermas, ¿sí? En donde yo te voy a estar, ver nada más lo malo, ¿sí? Te doy razón nada más de todo lo que estás cometiendo mal. Hay malos jefes, al mejor soldador lo hacen jefe de soldadores, y espérate, no tiene las competencias como jefe, es muy buen soldador, Exacto. pero no sabe de conflictos, no sabe manejar personal, no conoce el software de la empresa, no, de pronto, oye, te faltó material, hijo, y yo pensé que tenía, no, tú tienes que pedirlo con anticipación, etcétera. Entonces hay gente que no está capacitada para el puesto. Hay malas relaciones, ¿por qué? Porque a veces se genera esa competencia desleal y pues el que le haga la barba al jefe, no te cargan la mano, te dan permisos, etcétera, y el otro que no se quiere dejar. Exacto. O yo no quiero. Entonces, los ambientes generan mucho problema. La carga emocional, ¿sí? Algo que debe de quedar muy claro es que cada persona es distinta. En el mismo puesto, en la misma empresa, haciendo lo mismo, cada persona va a reaccionar diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno somos diferentes, tenemos Exacto. una carga genética, una experiencia, unas capacidades totalmente diferentes, y entonces uno de los elementos principales ahí es que hay que identificar esa persona, las capacidades que tiene para el puesto al Claro. que va. Yo no me gusta el estrés y me ponen en un lugar donde hay estrés, donde hay mucha carga, dice, yo te lo hago y lo hago muy bien, soy muy perfeccionista, pero no me lo pidas de un día para otro. A mí háblame con tiempo, si me lo programas, yo te lo voy a tener por fechas.
Y hay gente que necesita la adrenalina, o sea, es más, espera, somos muy procrastinadores a veces, ¿no? Entonces, oye, es para la próxima semana, ay, falta toda la semana, ¿no? Y el viernes, oye, ya es para el lunes, bueno, queda sábado y domingo. O sea, y hay gente que vive y él no duerme el domingo porque al día siguiente se la pasa toda la noche haciéndolo para entregar el informe al día siguiente, ¿no? Es cierto. Entonces, cada persona es distinta. Hay gente gallina que a las 6 de la mañana está con el ojo pelón y a las 8 de la noche anda clavando el pico y lo pone en la noche. Hay gente vampiro que a las 12 de la noche dice, ¿a dónde nos vamos? Apenas empieza la noche y lo pone en un turno que empieza a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, cada uno, y hay familias y hay las necesidades de la familia con el puesto, en el que yo tengo un hijo que tengo que tener atención, entre mi esposo y yo lo cuidamos, ella en la mañana, yo en la tarde, y de pronto me ponen a mí a rotar turnos. Y entonces, en forma individual tenemos que ver las capacidades de esa persona, incluso físicas, una persona con diabetes descompensada, con hipertensión, etcétera, lo pasan en la noche, lo ponen a rotar turnos. Por ejemplo, un estresor muy importante es la rotación de turnos. El organismo tarda de 4 a 6 meses en adaptarse a un cambio de turno y lo están rotando cada 15 días. Entonces tenemos a las personas cansadas, que con alta probabilidad de accidentes, se andan durmiendo, cometiendo errores. O sea, la productividad disminuye tremendamente por esa rotación de turnos tan frecuente. Entonces, todo ese tipo de estresores, ¿sí? Hacen que el primero, no, yo necesito el dinero, entonces me aviento y voy a estar trabajando así porque tengo que pagar comida y casa, renta y la educación, etcétera. Pero ¿qué va a pasar a través del tiempo? Que todos esos estresores van a pagar la factura. Si es demasiado, va a ser pronto, y puede ser esto un infarto, un derrame cerebral, algo, y puede generar una emergencia médica. Claro. Pero a través del tiempo nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Y las primeras preguntas, hay una, si quieren te voy a enviar una encuesta para hacer un análisis del estrés, a ver cómo estoy. Y hay unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, cuando piensas, ¿qué va a pasar cuando te levantas para ir a trabajar o en la noche antes, no? Híjoles, es que ya mañana quiero ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Y entonces empiezas así, ¿cómo le hago? Y hoy no quiero ir, y oye, ¿y si me reporto enfermo? Oye, y pues es que me duele la cabeza y me duele la espalda. O sea, hay muchos daños de tipo, por ejemplo, dolor en la espalda, dolor en el hombro, etcétera, por estrés, precisamente, por esas exigencias. Y les duele, o sea, no están inventando, les duele. Sí. Y entonces el consultorio está lleno o se van al IMSS y generan muchas incapacidades, etcétera. Y el problema no es físicamente, el problema es que somos cuerpo y mente. La mente está afectando al cuerpo. Entonces, esas preguntas de no quiero ir, ¿cómo le hago para no faltar, para llegar tarde, etcétera? Y a través del tiempo empiezan con cosas muy, muy importantes que, como dices, ¿cómo darme cuenta? A veces con esas preguntas me voy a dar cuenta. Porque el problema es que primero se van a dar cuenta los compañeros. Los compañeros van a ver que pues ya estás apático, pues ya te vale. Oye, pues vamos a tener, pues ni modo. O sea, ya te empieza a no importar las cosas, ya no cooperas, ya andas de malas, ya andas de genio, tratas mal al cliente. Tratas mal a los compañeros, eres irritable, ya te dicen una cosa y ya te enojaste, etcétera, ¿por qué? O algo. Entonces son pequeños detalles que a veces tú no te das cuenta. Cierto. Y los compañeros sí se dan cuenta de ellos. Y empiezas a faltar, empiezas a buscar ese tipo de cosas hasta que termina con algo que se llama despersonalización, con actitudes cínicas. Pues es esto, y si no, pues córreme, y que al cabo con esa indemnización, etcétera. Y entonces finalmente o terminan en el hospital o terminan con el trabajo, pudiendo haber evitado, pues puedes seguir teniendo un trabajo y hacer antigüedad, etcétera, tienen necesidades, pero ya terminan ya no importando las cosas. Y otro de los puntos importantes es la empresa tiene una persona poco productiva, con muchos errores, que no hay compromiso, etcétera, y entonces eso le va a costar a la empresa. Se habla que mientras más estrés hay en la empresa, va aumentando el índice de improductividad, que puede llegar hasta el 50%. Wow. Es decir, una persona, en vez de que me produzca cuando está trabajando en buenas condiciones, me produce 100, pues va a estar produciendo 50. ¿Por qué? Porque hay muchos errores, mermas, pérdidas de tiempo, te devolvieron el producto, no hay calidad, no se cumplen con términos, etcétera, y entonces termino por liquidando
¿sí? Y todo lo que me costó y todo lo que es conseguir el recurso nuevo es costosísimo. Y son sangrías a las empresas. Y entonces todos se ven afectados. Se ve afectado la unidad de negocio, que es que mientras más beneficio tenga el empresario, pues para él es mejor. Pues aquí estoy con muchas pérdidas. Claro. ¿sí? Sí. Para la empresa, para el trabajador, pues es su calidad de vida, terminan con divorcios, etcétera. Y una de las cosas muy importantes, terminan con adicciones. Es decir, cómo manejamos el estrés, pues la copita, el cigarrito, y eso va a llevar a más gastos cosas. Y es otro estresor más la cuestión económica y es una bola de nieve que genera un problema tremendo con consecuencias a la persona, a la empresa, al país, la sociedad, etcétera. Y de alguna forma, ya ahorita para salir al corte, yo creo que ahorita está sucediendo algo que no es nada favorable y es el hecho de que por ejemplo, los jóvenes que se les dan un recurso económico y que de repente dicen, bueno, y como que para qué agarro un trabajo, mejor renuncio porque pues de todo me llega lana, hago con mis gastos y de cierta forma pues como que para qué me someto a un horario, un jefe, nada. Entonces es increíble, pero también luego es difícil. Sus consecuencias. Sí, y ahorita también reponer a una persona que renunció o que por tratarlo mal se fue. No es fácil lograr encontrar una persona capaz, responsable y que realmente esté... Y que sepa hábil en lo que hace, que conozca. Y de acá que esa curva del conocimiento y de habilidad en el puesto, pues tardó muchísimo en obtenerla, ¿no? Sí, así es. Bien, pues vamos al corte y de regreso vamos a hablar justamente también en ese sentido de todo lo que son sus consecuencias. El estrés laboral, ya vimos algunas, escuchamos algunas, vamos un poquito a desmenuzar qué tipo de estrés existen, pero también la situación de cómo salir de ese estrés, o sea, qué puede estar en nuestras manos como para salir adelante. Vamos al corte.